Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismes turcos. Espero que estén súper bien, listos y preparadas para el drama, el romance y por supuesto muchísima especulación. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha tenido a los fans de la farándula turca al borde del asiento durante años. Una historia de amor, de talento, de malentendidos y, según algunos, de segundas oportunidades. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que, como dice el título, hay rumores, hay chismes, hay quienes aseguran que Can Yaman salvó a Demet Özdemir. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Eso es lo que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo con todos los secretos del mundo del espectáculo turco. Prometo que no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por estar siempre aquí. Bien, pongámonos en contexto. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco e internacional. Ambos jóvenes, talentosos y con un carisma arrollador, conquistaron al público con su química en la exitosa serie Erkenci Pájaro Madrugador, en español. La serie fue un boom, un fenómeno global que catapultó a ambos actores a la fama internacional. Y por supuesto, como suele suceder con este tipo de éxitos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse. La química en pantalla era innegable. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que entre Demet y Can había algo más que una simple relación profesional. Los fans enloquecieron. Los rumores de romance se dispararon. Revistas, programas de televisión, redes sociales, todos hablaban de lo mismo: Demet Özdemir y Can Yaman son pareja. La histeria colectiva era palpable. Se creaban grupos de fans dedicados exclusivamente a analizar cada movimiento de los actores, buscando pistas, señales, cualquier indicio que confirmara el romance. Se editaban vídeos con escenas de la serie, musicalizados con canciones románticas, donde se resaltaban las miradas cómplices y los gestos cariñosos entre Demet y Can. Era un verdadero frenesí. Durante el rodaje de Erkenci, ambos actores fueron muy discretos con su vida personal. Nunca confirmaron ni negaron los rumores. Jugaban al despiste, alimentando la curiosidad del público. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos en redes sociales, pero siempre manteniendo una actitud ambigua. Una actitud que, por supuesto, solo encendía aún más las especulaciones. ¿Era estrategia de marketing para mantener el interés en la serie? ¿O realmente estaban protegiendo un romance incipiente? Solo ellos lo sabían, y se mantuvieron herméticos al respecto. Pero, como suele suceder en estos casos, la burbuja de la fama puede ser frágil. Una vez que la serie terminó, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Dejaron de aparecer juntos, de interactuar en redes sociales. Los rumores de romance se transformaron en rumores de distanciamiento, incluso de enemistad. ¿Qué había pasado? ¿La presión mediática? ¿Diferencias personales? Simplemente se dieron cuenta de que lo que sentían era solo una ilusión creada por la magia de la televisión. La pregunta resonaba en los foros de fans y en las redes sociales. Las teorías conspirativas abundaban, alimentadas por la falta de información oficial. Algunos aseguraban que habían terminado mal, incluso con fuertes discusiones y reproches. Otros, más optimistas, creían que simplemente necesitaban espacio para concentrarse en sus respectivas carreras. Aquí es donde la historia se pone interesante y donde empezamos a entender por qué algunos aseguran que Can Yaman salvó a Demet Özdemir. Después del éxito arrollador de Erkenci, ambos actores se enfrentaron a un desafío: demostrar que eran más que Sanem y Can, los personajes que los habían hecho famosos. Tenían que demostrar que eran actores versátiles, capaces de interpretar otros roles y de mantener su relevancia en la industria. La tarea no era fácil. La sombra de Erkenci era alargada, y la presión por superar el éxito de la serie era enorme. Para Can Yaman, el siguiente paso fue probar suerte en Italia. Se mudó al país europeo, aprendió italiano y protagonizó la serie Viola come il mare, Violeta como el mar. La serie tuvo buena acogida y Can consolidó su carrera internacional. Pero al mismo tiempo su personalidad extrovertida y a veces controvertida comenzó a generar polémica. Sus declaraciones, sus gestos, sus actitudes, todo era analizado con lupa y a menudo criticado.
Algunas de sus entrevistas se volvieron virales por comentarios considerados machistas o inapropiados, generando una ola de críticas y controversia. Khan, acostumbrado a la adulación y al cariño del público, se vio sorprendido por la magnitud de la reacción. Tuvo que aprender a navegarla. Aguas turbulentas de la fama y a ser más cauteloso con sus palabras y acciones. Demet Özdemir, por su parte, decidió quedarse en Turquía. Protagonizó varias series y películas, intentando encontrar un proyecto que le permitiera demostrar su talento y alejarse de la imagen de Sanem. Sin embargo, sus elecciones no siempre fueron acertadas. Algunas de sus series no tuvieron el éxito esperado y las críticas comenzaron a arreciar. Se decía que estaba encasillada, que no lograba conectar con el público en otros roles. La presión era enorme. La sombra de Sanem parecía perseguirla, impidiéndole brillar con luz propia. Las críticas se volvían cada vez más duras, cuestionando su capacidad como actriz y poniendo en duda su futuro en la industria. Demet se sentía frustrada y desanimada, luchando por encontrar su camino y demostrar su valía. Y aquí es donde entra en juego la figura de Can Yaman. Si bien la relación entre ellos parecía distante, algunos allegados a ambos actores aseguran que Can, desde la distancia, siempre estuvo pendiente de Demet. Sabía lo difícil que era lidiar con la fama y las críticas, y entendía la presión que sentía Demet por demostrar su talento. Él mismo había experimentado el lado oscuro de la fama, y comprendía la frustración y la soledad que podía sentir Demet. Según estas fuentes, Can Yaman, consciente de su propia experiencia en la industria, le dio a Demet consejos valiosos sobre cómo manejar la presión mediática, cómo elegir proyectos que la desafiaran como actriz y cómo mantenerse fiel a sí misma. Le instó a no dejarse llevar por las críticas negativas y a seguir trabajando duro para alcanzar sus sueños. Le recordó que el camino al éxito no es fácil, y que es importante mantener la perseverancia y la confianza en uno mismo. Se dice que Can le dijo algo así como: Demet, no dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. Tú tienes talento, tienes carisma y tienes la capacidad de triunfar. Confía en ti misma y sigue adelante. Unas palabras de aliento que, al parecer, fueron fundamentales para Demet en un momento muy delicado de su carrera. Estas palabras, llenas de sinceridad y apoyo, le recordaron a Demet su potencial y la motivaron a seguir luchando por sus sueños. Es cierto que no hay pruebas concretas de estas conversaciones. No hay mensajes de texto filtrados ni testimonios públicos. Pero el hecho de que Demet haya logrado superar ese bache y volver a brillar con luz propia, ha llevado a muchos a pensar que Can Yaman tuvo un papel importante en su resurgimiento. La coincidencia entre el momento de dificultad de Demet y la posterior recuperación de su carrera alimenta la teoría de que Can fue un apoyo fundamental en ese proceso. Demet, después de un tiempo de incertidumbre, finalmente encontró un proyecto que le permitió demostrar su versatilidad como actriz, la serie Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino. En esta serie, Demet interpretó a una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo, enfrentando desafíos personales y familiares. Su actuación fue elogiada por la crítica y el público, y la serie se convirtió en un éxito rotundo. Este papel le permitió a Demet explorar una faceta más dramática y profunda, alejándose de los roles más ligeros y románticos que había interpretado anteriormente. Con Doğduğun Kaderindir, Demet Özdemir demostró que era una actriz capaz de interpretar roles complejos y dramáticos, alejándose de la imagen de chica dulce y romántica que la había caracterizado en Erkencikus. Demet demostró que había madurado como actriz y que estaba lista para asumir nuevos desafíos. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también fue vendida a otros países, consolidando la carrera de Demet a nivel internacional. Y es que a veces el apoyo de un amigo, de un colega, de alguien que entiende lo que estás pasando, puede ser fundamental para superar un momento difícil. Y eso es lo que muchos creen que hizo Can Yaman por Demet Özdemir. Le brindó su apoyo, su experiencia y sus consejos, ayudándola a recuperar la confianza en sí misma y a seguir adelante con su carrera. El apoyo emocional y profesional de alguien que ha pasado por situaciones similares puede marcar la diferencia entre rendirse y seguir luchando. Por supuesto, esta es solo una teoría. No hay pruebas irrefutables de que Can Yaman haya salvado a Demet Özdemir. Pero la historia de ambos actores, su relación, su éxito y sus altibajos, es una historia fascinante que nos muestra la complejidad del mundo del espectáculo y la importancia del apoyo mutuo. Es una historia de amistad, de compañerismo y de superación personal.
Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre lo que realmente sucedió entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero lo que sí sabemos es que ambos son dos talentosos actores que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Y que a pesar de las dificultades, han sabido reinventarse y seguir adelante con carreras. Han demostrado que la perseverancia, el talento y el apoyo de los seres queridos son fundamentales para alcanzar el éxito y superar los obstáculos que se presentan en el camino. Y ahora, llegando al final de este vídeo, quiero recapitular un poco. Vimos cómo el éxito de Erkenci catapultó a Demet y Can a la fama mundial. Analizamos la química innegable que tenían en pantalla y los rumores de romance que surgieron. Exploramos los desafíos que enfrentaron después del final de la serie y las críticas que recibieron. Y finalmente planteamos la teoría de que Can Yaman, desde la distancia, ayudó a Demet Özdemir a superar un momento difícil y a recuperar la confianza en sí misma. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del chisme turco. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de esta historia. ¿Creen que Can Yaman realmente salvó a Demet Özdemir? ¿O simplemente es una coincidencia que ambos hayan superado sus dificultades y hayan vuelto a brillar con luz propia? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que su relación fue solo una estrategia de marketing? ¿O que realmente hubo un romance que se vio truncado por la presión mediática? Déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, que la vida es un drama, pero con un poco de chisme, es mucho más entretenida.